En su imponente presencia, Lireal traía consigo a dos de las criaturas híbridas, una de ellas visiblemente malherida, arrastrándose penosamente a su lado, mientras la otra, aunque cautiva, parecía menos afectada. La habilidad de Lireal para moverse sin ser detectada y su destreza en el combate habían permitido que capturara a estos seres, que hasta el momento habían demostrado ser esquivos y peligrosos. El grupo se reunió alrededor de Lireal y sus prisioneros, la sorpresa y el alivio evidentes en sus rostros al verla regresar no solo ilesa, sino también con información potencialmente valiosa. La preocupación por el paradero de Baelin y la seguridad de Alar, quien había permanecido en el campamento durante el enfrentamiento, se mezclaba con la urgencia de entender mejor a estas criaturas y sus motivaciones. Con cautela, pero con la determinación de un guerrero buscando respuestas, Wurne se acercó a las criaturas capturadas. «Necesitamos saber dónde está nuestro compañero», exigió con firmeza, su mirada fija en los ojos de los híbridos. «Y si sabéis algo sobre un ataque a uno de los nuestros, a Aelar, es el momento de hablar». La criatura herida emitía débiles sonidos, una mezcla de dolor y miedo, mientras que la otra observaba la escena, evaluando la situación y a sus captores. El grupo se preparó para un interrogatorio, esperando que las respuestas obtenidas pudieran arrojar luz sobre los recientes acontecimientos y guiarlos en su búsqueda de Baelin y en su comprensión de las fuerzas que se movían en las sombras del bosque de Telendir. En el silencio que siguió a la huida de las criaturas, la aparición del Lireal desde la densidad del bosque, escoltando a dos de los híbridos, uno de ellos visiblemente herido, cambió el curso de los acontecimientos. El grupo, alerta y cauteloso, se reunió alrededor de los cautivos para obtener respuestas, especialmente sobre el paradero de Baelin y la posible agresión hacia Aelar. Wurne, con una mezcla de determinación y preocupación, se acercó a la criatura malherida, cuyos ojos se agrandaron al reconocer la daga oscura que él portaba. La criatura comenzó a agitarse nerviosamente, su respiración entrecortada y su mirada alternando entre el arma y Wurne. En un intento por calmar al ser y establecer algún tipo de comunicación, Wurne extendió su mano y tocó con cuidado la del híbrido. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Desde Wurne, unos hilos negros de humo se deslizaron hacia las heridas abiertas del híbrido. El grupo observó, asombrado, cómo los hilos de humo actuaban sobre las heridas, sellándolas con una rapidez sobrenatural y dejando tras de sí cicatrices del mismo color oscuro y sombrío de los hilos. La criatura, aunque inicialmente nerviosa y asustada, pareció calmarse a medida que sus heridas eran curadas por este misterioso poder. La tensión en sus músculos se relajó levemente, aunque sus ojos aún mostraban una mezcla de miedo y asombro ante lo que acababa de experimentar. Este acto inesperado de curación abrió una puerta a la posibilidad de comunicación con los híbridos. Aunque la criatura todavía estaba cautelosa y desconfiada, el gesto de Wurne había creado una oportunidad para dialogar, para intentar entender sus motivaciones, y, con suerte, obtener información crucial sobre Baelin y Alar. El grupo se preparó para interrogar a las criaturas, conscientes de que el tiempo era esencial y que cada momento que pasaban en el bosque de Telendir los acercaba más al peligro. Sin embargo, la curación proporcionada por Wurne había cambiado las circunstancias, brindándoles una oportunidad única de aprender más sobre estos seres escurridizos y, tal vez, sobre los misterios más profundos del bosque y las fuerzas que lo habitaban. Tras el inesperado acto de curación llevado a cabo por Wurne, la criatura híbrida, antes temerosa y agresiva, experimentó un cambio drástico en su comportamiento. Los hilos negros de humo que emanaron de Wurne no solo sanaron sus heridas, sino que parecieron influir en su disposición hacia el grupo. Con las cicatrices oscuras aún frescas sobre su piel, la criatura se incorporó lentamente, mirando a Wurne y a los demás con unos ojos que reflejaban una mezcla de sorpresa y gratitud. Con una voz quebrada, pero comprensible, el híbrido comenzó a hablar, sus palabras cargadas de un acento extraño pero inteligible para el grupo. «Vosotros no sois como los demás que han venido antes. Hay algo en ti, forastero», dijo señalando a Wurne con un tembloroso dedo, algo que nunca había sentido. La criatura, ahora notablemente más dócil, continuó, «puedo llevaros ante mis compañeros, al altar del alba. Es allí donde planeábamos llevar a los capturados, para que sus almas fueran ofrecidas al ser de luz. Él es nuestro protector, nuestra guía en la lucha contra las sombras que acechan este bosque y amenazan con engullirlo todo». El grupo intercambió miradas de incertidumbre y preocupación. La mención de almas siendo absorbidas y ofrecidas a un ser de luz era inquietante, pero también era la única pista que tenían sobre el paradero de Aelar y Baelin. La otra criatura capturada, en cambio, permanecía en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente entre sus captores, claramente incapaz de comunicarse en un idioma común. Sin embargo, su compañero híbrido parecía dispuesto a colaborar, tal vez como resultado de la curación que había experimentado a manos de Wurne. Con cautela y manteniendo la guardia alta, el grupo decidió seguir a la criatura híbrida curada hacia el altar del alba. Era una decisión arriesgada, pero era la única oportunidad que tenían de encontrar a sus compañeros desaparecidos y descubrir más sobre las fuerzas en juego dentro del bosque de Telendir. Con la esperanza de que esta guía inesperada los llevara a respuestas en lugar de a una trampa, se adentraron más en el corazón del bosque, hacia el misterioso altar prometido.
guiados por la criatura híbrida que había sido curada por Wourne, el grupo avanzó cautelosamente a través de la espesura del bosque de Telendir. Cada paso los llevaba más cerca del enigmático altar del alba. La atmósfera del bosque se volvía cada vez más densa y cargada de una energía que no podían explicar, un presagio del poder que encontrarían. Finalmente, llegaron a un claro donde se alzaba el gran altar del alba. Era una estructura imponente, tallada en piedra antigua y cubierta de símbolos y runas que brillaban con una luz propia, iluminando el altar y sus alrededores con una luminiscencia etérea. En el centro del claro, suspendidos en el aire por encima del altar, se encontraban a Ellar y Baelin, inconscientes y rodeados por burbujas doradas que flotaban como si estuvieran hechas de luz sólida. Al ver a sus compañeros en tal estado, Lireal y Dergin, impulsados por la urgencia y la preocupación, corrieron hacia el altar sin dudarlo. Con determinación, atacaron las burbujas doradas que encerraban a Ellar y Baelin, utilizando sus armas para romper la barrera mágica que los mantenía prisioneros. Las burbujas estallaron al contacto, liberando a los cautivos que cayeron al suelo con un golpe sordo. El grupo se apresuró a su lado, asegurándose de amortiguar su caída y ayudarlos a recuperar el sentido. Poco a poco, bajo los cuidados de sus compañeros, Ellar y Baelin comenzaron a despertar, confundidos y desorientados, pero aliviados al encontrarse rodeados por rostros familiares. Mientras Ellar y Baelin recuperaban el aliento y la conciencia, el grupo se reunió alrededor de ellos, aliviados de haberlos encontrado a tiempo. La presencia del altar del alba y el poder que emanaba de él planteaban nuevas preguntas, pero por el momento, la prioridad era asegurarse de que todos estuvieran a salvo y reunidos. La unión y la determinación del grupo se fortalecieron ante este desafío superado. Aunque aún quedaban misterios por resolver y peligros por enfrentar, la exitosa recuperación de Ellar y Baelin demostraba que, juntos, eran capaces de superar las adversidades que el bosque de Telendir y su misión les presentaran. Mientras el grupo se centraba en la recuperación de Ellar y Baelin, una inesperada conmoción atrajo su atención de vuelta hacia el altar del alba. La criatura híbrida que había sido curada por Wourne, y que les había guiado hasta este lugar sagrado, de repente se convirtió en el blanco de las misteriosas burbujas doradas que flotaban alrededor del altar. Ante los ojos atónitos del grupo, las burbujas comenzaron a rodear y acosar a la criatura, moviéndose con una intención clara y amenazante. En un torbellino de luz y energía, una de las burbujas se expandió, envolviendo completamente al híbrido en su resplandor dorado. La criatura luchó, sus contorsiones visibles a través de la membrana luminosa de la burbuja, pero fue en vano. El grupo observó, impotente, cómo la burbuja absorbía a la criatura, su luz intensificándose hasta que, finalmente, la liberó de vuelta al suelo. El cuerpo del híbrido yacía inmóvil, notablemente sin vida, y las cicatrices oscuras que habían marcado su piel después de la curación de Wourne habían desaparecido, como si la misma esencia de la criatura hubiera sido purificada o borrada por la fuerza de la burbuja dorada. Tras un breve momento de calma, la burbuja que había absorbido a la criatura explotó en una silenciosa detonación de luz, dejando tras de sí una estela de humo negro fino que se elevaba lentamente hacia el cielo nocturno, disolviéndose entre las ramas de los árboles del bosque de Telendir. El grupo se quedó en silencio, procesando lo que acababa de suceder. La muerte de la criatura híbrida, a pesar de haber sido su guía, planteaba nuevas preguntas sobre la naturaleza del altar del alba y las fuerzas en juego dentro del bosque. Este acto de violencia por parte de las burbujas doradas, entidades que parecían estar ligadas al altar de alguna manera misteriosa, sugería que la zona poseía sus propias leyes y guardianes, dispuestos a eliminar a cualquiera que consideraran una amenaza para su sagrado dominio. Antes de que el grupo pudiera procesar completamente lo sucedido, los susurros que habían llenado el aire del bosque regresaron, más intensos y omnipresentes que antes. De entre las sombras del bosque, surgió una figura resplandeciente, un ser luminoso y dorado que irradiaba una luz casi divina. Se movía con una gracia etérea, cada paso acompañado por el sonido de sus susurros en un idioma que el grupo no podía comprender, pero que, de alguna manera, parecía resonar en lo más profundo de su ser. Los seres del bosque, anteriormente escurridizos y elusivos, emergieron de entre los árboles, uniéndose al coro de susurros en un ritual que parecía venerar la presencia de la figura dorada. La criatura se detuvo frente al grupo, su luz iluminando el claro y proyectando sombras danzantes sobre el altar y los árboles circundantes. El ser luminoso los observaba, su presencia imponente pero no amenazante, como si esperara una respuesta o una acción por parte del grupo. La atmósfera cargada de expectativa y el coro de susurros creaban un momento suspendido en el tiempo, donde el destino del grupo y el misterio del altar del alba parecían estar a punto de revelarse. Mientras el grupo observaba en silencio, cautivado por la presencia del ser luminoso, este comenzó a dirigirse directamente a Wourne, su voz resonando no solo en el aire sino en las mentes de todos los presentes. «¿Tú?» «Baenur, tú, mi hijo», susurró la criatura con una voz que parecía emanar de todas partes y de ninguna a la vez. Wourne, visiblemente desconcertado por la afirmación, frunció el ceño en confusión. «¿Quién eres?» «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz firme a pesar de la incertidumbre que lo embargaba.
La figura dorada lo observó con una intensidad que parecía trascender lo físico. Tú, eres, oscuridad, continuó, sus palabras cargadas de un peso insondable, como si revelaran un destino o una verdad oculta. Gworne, sintiendo un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta, replicó con determinación, no sé de qué hablas. No soy tu hijo, y no soy oscuridad. Estoy aquí para restaurar el equilibrio, no para sembrar más sombras. Ante la negativa de Gworne, el ser luminoso pareció reflexionar un momento antes de tomar una decisión. Con un gesto majestuoso hacia el cielo, invocó una lanza de luz pura y brillante que descendió desde las alturas, dirigida por la voluntad de la criatura. Al contacto con el suelo, la lanza creó una burbuja gigantesca de luz intensa que envolvió a todos los presentes, cegándolos momentáneamente con su resplandor. La luz era abrumadora, y el grupo, incapaz de ver o moverse, solo podía esperar a que la luminosidad disminuyera. La sensación de estar atrapados en un mar de luz era desconcertante, y las palabras del ser luminoso resonaban en sus mentes, dejándolos con más preguntas que respuestas sobre la verdadera naturaleza de Gworne y la conexión que podría tener con esta misteriosa criatura dorada.